The secret happened when I was in deep system. El secreto, él dice, estuvo en el momento que yo fui lanzado al pozo profundo, a la cisterna. Hallelujah! ¡Aleluya! When he was in deep system, he knew that he had to die. Why? Because his brothers put him there to die. Nobody was there in the field. Entonces vemos que él en ese momento se dio cuenta que iba a morir. No tenía forma de salvarse. Lo habían lanzado para matarlo e iba a morir allí. Only God can save him. Solamente Dios podía salvar a José de no morir en ese momento. So what happened? He knelt down before God. Lord, I did wrong. Please forgive me. Forgive my life. I did the wrong thing a lot. Lord, once if you save me from deep sin, I will live for you. Hallelujah. En ese momento, José le oró a Dios con sinceridad y le dijo, Señor, por favor, sálvame. Señor, sácame de este momento de muerte. Señor, sálvame. Si tú me salvas, yo voy a cambiar. Hallelujah. Si así lo dije bien, la doctora Sara Seo, ahí está nuestra invitada especial, la reverenda Sara. La iglesia de la pastora Sara está en California, pero nació en Corea, en Seúl, ¿verdad? Nació en Corea y bueno, es una mujer muy preparada, se graduó como médico en la Universidad de Medicina en Haewa Woman. Obtuvo una maestría en fisiología de la Universidad Nacional de Seúl de Corea. Se graduó con un doctorado en biología de la Universidad de Brown de Estados Unidos, de Norteamérica. Y obtuvo la maestría en divinidad en la Universidad de Taibol en Estados Unidos, de Norteamérica. Pero podría decir miles de cosas. También tiene un libro tremendo, que también no sé si nos trajeron un libro, ya llegó a CLC, pero es un libro tremendo también. Pero más que poder detallarla, yo quisiera poder llamarla a las dos, a la pastora Daisy y a la reverenda Sara, que nos acompañen con nosotros y hoy va a compartir la palabra. Vamos a recibirla como a viva, ¿sabe? Una gran mujer, años de ministerio. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Praise the Lord. Dele alabanzas al Señor. Hallelujah. Aleluya. Let's pray. Have a seat. Have a seat. Vamos a orar para Have a empezar. seat. Démonos. Yeah, let's pray. Vamos a orar. Lord, thank you so much. Señor, te damos tantas gracias. We are here to praise you and to worship you, Lord. Estamos aquí para adorarte y para alabarte. Lord, we really love you. Padre, te adoramos, te We know bendecimos. that you are great God. Señor, tú eres un gran Dios. You are healing us. Tú estás sanándonos And you gave us salvation. y nos das salvación. Lord, we know that we will be there forever with you. Señor, sabemos que vamos a estar contigo para siempre. Lord, we will go to eternal life. Señor, gracias porque nos vas a dar vida Lord, eterna. thank you so much. Gracias, gracias, Señor. This life is very short. Esta vida es muy corta, We will see you soon there. pero un día te veremos cara a cara. Lord, we want to prepare for it.
Y queremos estar preparados para ese But momento. when we are living here, Gracias por permitirnos please estar be aquí. with us. Señor, esté con nosotros. We want to go through all things you prepared for us. Gracias por todas las cosas que has hecho y harás por nosotros. Lord, thank you so much. Gracias, gracias, Señor. This time we want to hear the word of God. Esta vez vamos a escuchar tu palabra. Lord, let us know about your word more. Señor, haznos entender tu palabra cada día más. Your word is more important than our life. Tu palabra es más importante que nuestra propia You will vida. fulfill all your word in this word. Gracias, Señor. Lord, thank you so much. Te adoramos en este mundo, te alabamos, We Señor. pray this in the name of Jesus Christ. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Hallelujah. Amén, aleluya. Amen. Say after me. Vamos a decir, He is my creator. Él es mi creador. He is my savior. Él es mi salvador. He is my Lord. Él es mi Señor. He is my friend. Él es mi amigo. I love him the most. Yo te amo tanto, Señor. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Unfortunately, I have only, your pastor said only 30 minutes. 45, maybe. 45. 45 minutos. But you know that she's translating. I have 22 minutes. Como hay traducción es doble tiempo. But okay, but anyway, I will do my best. Vamos a hacer Amen. lo mejor para hacer todo en un tiempo bueno. Amen. Amén. The Bible verse God gave you today is Genesis chapter 37, Vamos a buscar en la Biblia Génesis 37, verse 1 to 11. del versículo 1 al 11. Yes, I want to read the main verse in English first and then Spanish. Me, you don't have. Como tenemos poco tiempo, yo lo voy a leer Okay, directamente en only español. Spanish, which I don't understand. Vamos a la palabra Génesis 37, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él,
Su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. You finished. Okay. You know Joseph, right? Todos Joseph conocemos la historia de was José. Jacob's 11th son. José fue el hijo número 11 de Jacob. Do you know Jacob how many wives he had? ¿Ustedes saben cuántas esposas tuvo Jacob? 4, 2 esposas y 2 concubinas. But the original intention for the couple by God is 1 to 1. La intención original de Dios siempre ha sido una esposa y un esposo. Because God took out the one rib out of Adam, not the 4, right? Porque la Biblia dice que Dios sacó de la costilla de Adán una costilla, no 4. Is there anyone here 4 wives? No, right? Así que Dios nunca dijo que eran 4 esposas. Pastor, you have only one wife, right? El pastor tiene una sola esposa. Denle un aplauso al pastor. That's enough, huh? He said he has one, but she is worthy more than 10. Oh. Okay. Yeah. Today, what I want to say to you today is about Joseph. Lo que quiero decirles hoy acerca de José. At first, Joseph was not good guy at all. Al principio, José no estaba alineado con Dios ni obedecía a Dios para nada. What the Bible says here, look. Don't look at me like that. Just I'm talking about Bible. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. He was, what the Bible says, when he was 17 years old, he reported a bad thing about his brothers to father. Sí, al principio José era muy vanidoso y por eso es que contaba esos sueños. Pero a los 17 años él tuvo un encuentro especial con el Señor. Do you like that kind of person? Do you like that kind of person? ¿Usted le gusta ese tipo de persona vanidosa que está siempre alardeando? If you know, Jesus came here to cover our sin, not to expose. Usted sabe, Jesús vino a la tierra a perdonar nuestros pecados. But Joseph gave a bad report about his brothers, and what happened? Father called them and punished them. Pero usted sabe, además de vanidoso, José era bochinchoso y hasta malintencionado, porque se iba donde su papá Jacob y le contaba las fechorías que hacían sus hermanos. Y su padre castigaba a los hermanos. And also, Jacob loved him other than other sons, and he made for him richly ornamented robe only for him. Y además de eso, el mismo papá Jacob tenía preferencia por José y le hizo una túnica de colores solamente a José. But the other sons, they were not wearing the richly ornamented robe at all. Y esa túnica tan elegante y tan hermosa, los otros hermanos no tenían ninguna como esa y estaban. What it means, Jacob made a richly ornamented robe only for Joseph. It means that you are my heir. You Y understand? por eso es que cuando Jacob manda a hacer esa túnica solamente para José, estaba dando un mensaje malo hacia sus otros hermanos. But 10 brothers, they are older than him, and they didn't like Joseph at all. Pero sus otros hermanos entonces, debido a todo esto, no gustaban para nada de José. Más bien, la Biblia lo dice que lo odiaban. And another thing about Joseph, he had 2 dreams, and then he boasted about the dream to his brothers. Pero vemos entonces que José aquí alardeó de estos 2 sueños que tuvo delante de sus hermanos. In the dream, his brothers and his father and mother
bow down before him. And then he boasted about dream to his brothers and father. Y en estos sueños vemos que él decía que las espigas se inclinaban ante él y luego el sol y la luna se inclinaban ante él. Y eso no le gustaba para nada a los hermanos de José. The thing is, God wanna use us. El punto es, Dios quiere usarnos a nosotros. But without disciplining, you cannot be used by God. Queremos ser usados por Dios, pero tenemos que someternos a la disciplina de Dios y pagar un precio. We will see here today how God disciplined Joseph to make him to be used by God greatly. Dios tenía un plan para José, pero tenía que hacer ciertos cambios y disciplinarlo, porque con la actitud de José no era mucho lo que podía Dios hacer con él. So what happened? Jacob said to 10 brothers, take all the flock to go to graze they need a feeding, and then they went to Shechem area. Y entonces vemos aquí que Jacob manda a los 10 hermanos allá a pastorear las ovejas. Y ellos se fueron a un lugar a pastorearlas y luego se movieron a otro lugar. But Jacob loved Joseph more than the brothers, the other sons, and he made him stay with him. Y vemos que Jacob mandó a 10 hermanos a solearse allá, pero a José lo mantuvo aquí a su lado, como era el preferido. So what happened? Jacob said to Joseph, take this food to your brother, and then go there and then watch over them what they're doing and report to me. Entonces, después de un tiempo, Jacob dice, anda, lleva este alimento para tus hermanos, mira cómo están y tráeme entonces el informe. And Joseph is coming in a distance. The brothers looking at Joseph is coming, and they said, wow, dreamer is coming, dreamer is coming. Entonces vemos que cuando los 10 hermanos ven que José se acerca con la comida, ellos se quedaron acá como estaban tan enojados y dicen, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. And they agreed, let's kill him. Y entonces planearon matar a su hermano. Let's kill him. Matemos a José. And then let's report to the father, ferocious animal devoured him, and then let's say like that. But let's kill him. Entonces dice, vamos a hacer un plan, vamos a matarlo, pero vamos a decirle a nuestro padre Jacob que él fue matado por un animal. So all salvaje. other sons, they agreed. But Reuben, the first son, said like this, don't kill him. But let's just put him in deep cistern. He cannot come out. Entonces, pero gracias a Dios por Rubén, el hermano mayor, que trató de convencer a sus hermanos para que no lo mataran. Y le dijo, mejor vamos a meterlo en esta cisterna, en un pozo profundo. When he arrived, brothers took over the richly ornamented loaf, take out, and then they put him in deep cistern. He cannot come out. Y ellos tomaron la túnica de José, se la quitaron y lo lanzaron al pozo profundo. So he was in the deep cistern over there. He cannot come out. Nobody can save him. And no water there. Just wow, he was there. Y en ese momento fue cuando José tuvo un encuentro especial, porque él fue lanzado a ese pozo profundo y él decía, Dios, estoy aquí, ¿quién me va a salvar? No tengo comida, no tengo agua, nadie me va a ver, me voy a morir. When he was in deep cistern, he cannot go out. In the field, only his brothers are there, but his brother, they wanna make him die inside the deep cistern. Porque los únicos que sabían que él había sido lanzado a ese pozo profundo eran sus hermanos, y sus hermanos jamás iban a querer sacarlo de allí. But suddenly, a little bit later, when their brothers were eating the food Joseph brought, they were eating food.
Entonces, lo que ocurrió es que el alimento que José había traído, ellos empezaron a comer. But Ishmaelite people were passing by the brothers. Y en ese momento una caravana de ismaelitas pasó frente a ellos. They are going down to the Egypt, but they are passing by the brothers. Y esos ismaelitas iban camino a Egipto. Y como pasaron cerca, And Judah, the fourth son, said like this. entonces vino Judá, el Look. cuarto hermano, y dijo esto. Look, Joseph is our half brother. If we live in him there, he will die. Let's take him out and sell him as a slave to Ishmaelite. Entonces Judá le habló a sus hermanos y le dijo, miren, José es nuestro hermano, en algunos casos nuestro medio hermano, pero entonces ¿por qué vamos a dejarlo que muera allí? Mejor vamos a sacarlo de allí y vamos a venderlo a los ismaelitas como un esclavo. And all the brothers agreed. Y los And then hermanos estuvieron de He acuerdo. was taken out of cistern. Lo lograron And then sacar. he was sold to the as a slave as a 20 shekel silver, and then he went to Egypt. Así que en ese momento lo sacaron del pozo profundo y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y ellos se lo llevaron a Egipto. And the king Pharaoh's god Potiphar bought him as a slave, he's a house slave, and he took him to his house. Y luego los ismaelitas lo llevaron a Egipto y Potifar, que era un hombre importante en la casa de Faraón, lo decidió comprar y se lo llevó como esclavo a su casa. By the grace of God, I saw many times hell and heaven. Por la gracia de Dios, yo siempre le pedí al Señor que yo quería tener una experiencia celestial. Y el Señor, a través de su misericordia y de mucho pedirlo, me permitió tener una experiencia celestial. And God made me write books about testimony about hell and heaven, 10 books. Y a través de esa experiencia celestial, Dios por su gracia me ha permitido escribir 10 libros I wish- sobre mis experiencias celestiales. I wish I can speak Spanish. I can translate in all Spanish. No están en español, algunos están en inglés. But these days, easy to translate because we have ChatGPT, and then we can make translate each paragraph, and then we can do it probably. Bueno, ahora existe ChatGPT, así que de repente lo tomamos y que ChatGPT nos lo traduzca al español y ya va a estar disponible en español también. For example, if you want to do that, that's good. And then after translation by the ChatGPT, and you can look at it. Is it good translation or you have to fix it? You have to see it. And then finally you can make a book because of my book, and then I pay just a little. Bueno, en ese caso, si ChatGPT lo traduce, entonces los que saben del español y el inglés pueden revisarlo y evaluarlo y ver si ha sido una buena traducción. This is a work for God. So anyway. Son 10 libros. In Amazon.com, my book was translated in English, and then 5 or 6 books are selling right now in English. De los 10 libros, los 10 están en coreano, por supuesto. Hay 5 libros traducidos al inglés que se pueden conseguir en Amazon. But why I'm saying about this? Because I met Joseph in heaven. Pero la razón por la que le estoy hablando de esto es porque en esa experiencia celestial yo tuve un encuentro celestial con José el soñador. In heaven, everybody is young. En el cielo, todo el mundo es joven y bonito como los de aquí. They look like 25 years old. Pastor, you look like 25 years old. Su pastor luce como de Yeah, 25 look años. very young. Yeah. And everybody is young. For example, I met Abraham there. I met Moses. I met Jacob. I met Joseph. I met King David. I met Apostle Paul. I met Peter. And I met Apostle John.
I met Esther, I met Mary, and also Jesus. Bueno, en ese encuentro celestial son 10, pero entre ellos tuve ese encuentro con José, por supuesto que con Jesús, con el padre de la fe, Abraham. Son 10, no recuerdo los 10. The characteristics of heaven is when I meet someone there, just we know each other. We don't have to say anything. We know, oh, he's Joseph. Oh, he's King David. Just we know that. Porque en el cielo no es como aquí que alguien te tiene que presentar a la persona y saber el nombre y todo. Allá, en el cielo, cuando yo tuve esa experiencia celestial, nunca la había visto a la persona, pero yo sabía quién era José, quién era Abraham. Sin decirme la palabra, ya yo sabía quién era cada uno. When I met Joseph, I had a question in my mind about Joseph. What I asked Joseph is this. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro celestial con José el soñador, yo solamente tenía una sola pregunta en mi corazón para hacerle a él. Let's look at Genesis chapter 39, 1 to 3. Vamos a Génesis 39, versículo 1 al 3. Okay, read it. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. So from chapter 39, Genesis, suddenly it's recording God was with him. Y vemos que en este capítulo 39, de pronto el Dios empieza a decir en la Biblia, y Dios estaba con José. Whatever he does, God blessed him. Porque lo que sea que José hizo a partir de ese momento, Jehová lo bendecía. This was a very strange thing to me. Entonces eso a mí me intrigaba. Why? Before, he was a not good person. Y vemos que antes de esto, José era bochinchoso, malintencionado, alardeador, no una buena persona. With that kind of person, God is not with him. Entonces, una persona como esa, uno dirá, tiene que tener todavía un encuentro con Dios. Because what he did before, he uncovered others' sin to the people. Porque sabemos que cuando Dios viene a nuestra vida y le pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados. Even though he is wearing only richly ornamented robe, he didn't feel sorry about his brothers. Vemos que José, a pesar de tantas cosas que ocurrieron en su vida, la Biblia nunca dice que él tuvo ni compasión por sus hermanos. And also he has a boasting the characteristics. Muy alardeador de todo lo que So tenía. this kind of person, God doesn't like him. Y este tipo de personas a Dios no le gusta. But suddenly, from the Potiphar's house, the Bible is recording God was with him. Whatever he does, God made prosper like that. It's recording like that. Y si lo vemos a partir del capítulo 39, todo lo que José hacía, la Biblia dice que Dios lo prosperaba porque Jehová estaba con José. So I asked Joseph, why the Bible is recording suddenly God is with you? I don't understand. Mi única pregunta para José era, ¿por qué José, tú a partir del capítulo 39, la Biblia dice una y otra vez que Dios estaba contigo y que Dios prosperaba lo que tú hacías? When I asked like that, what he said to me, the secret happened when I was in deep system. El secreto, él dice, estuvo en el momento que yo fui lanzado al pozo profundo, a la cisterna. Hallelujah! ¡Aleluya!
When he was in deep cistern, he knew that he had to die. Why? Because his brothers put him there to die. Nobody was there in the field. Entonces vemos que él en ese momento se dio cuenta que iba a morir. No tenía forma de salvarse. Lo habían lanzado para matarlo e iba a morir allí. Only God can save him. Solamente Dios podía salvar a José de no morir en ese momento. So what happened? He knelt down before God. Lord, I did wrong. Please forgive me. Forgive my life. I did the wrong thing a lot. Lord, once if you save me from deep sin, I will live for you. Hallelujah. En ese momento, José le oró a Dios con sinceridad y le dijo: Señor, por favor, sálvame. Señor, sácame de este momento de muerte. Señor, sálvame. Si tú me salvas, yo voy a cambiar. Hallelujah. Amen. Amén. Then what happened? God listened to his prayer. And Joseph told me like this. When he prayed like that, he heard God's voice. God's voice. Entonces, en ese momento que José estaba en el momento de muerte, él le oró a Dios y Dios escuchó su oración. And he said, God told me like this. I will be with you. I will be with you. Y en ese momento Dios le habla a José y le dice: José, yo voy a estar contigo. And then he said, I will make you live. I will save you. Y le dijo: yo te voy a salvar y te voy a cambiar. And he said to him, I will fulfill your dream too. Y también le dijo: los sueños que has tenido se cumplirán. Hallelujah. Aleluya. When he heard that, what happened? Y luego en ese momento God made Ishmaelites passing by their brothers. no fue casualidad que los ismaelitas pasaron en ese momento. Dios preparó el momento. And then God made Judah moving his heart to save him. Y Dios tocó el corazón de Judá para que lo defendiera y convenciera a sus hermanos de que no lo dejaran en ese pozo profundo. And Judah said to his brother, look, he's our half brother. If we leave him, he will die. Take him out and sell him as a slave. Dios le puso en el corazón de Judá de convencer a sus hermanos de que era como era su hermano, no lo dejara morir allí, sino que lo sacaran y lo vendieran como esclavo. Y tuvieran ganancia. This is kind of salvation from God. Y esto no fue más que la salvación que vino de parte de Dios para José. Hallelujah. Aleluya. Afterwards, he became totally different person. Después de ese encuentro con Dios, José se convirtió en una persona totalmente diferente. Because he met God when he was in deep cistern. Él tuvo ese encuentro con Dios en ese pozo profundo. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. You know, everybody we are living this world Toda la persona en esta tierra, in our life. Sometimes God send deep cistern in your life too. God is sending deep cistern in our life too. ok, en esta tierra nosotros conocemos diferentes personas. Y algunas de estas personas tienen una vida parecida a la de José, pero Dios quiere que nuestra vida se parezca más a lo que Él tiene planeado para nosotros. For example, you can get a cancer. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer, Or your business, everything collapsed. o si en su negocio todo se derrumba, Or something happened in your life, really bad thing.
y una situación muy dura que ocurra en su vida. Why? ¿Por qué? That deep system God is sending to you is actually blessing. Entonces ese problema o esa situación tan dura que tú estarías viviendo en ese momento realmente es de parte de Dios y es una bendición. Through that kind of deep system, God wanna meet you. Porque ese problema significa la cisterna a la cual fue lanzado José. Pero de allí Dios quiere tener un encuentro contigo y cambiar tu vida y bendecirte. So, when God sends deep system in your life, what we have to do? We have to repent. Lord, I did wrong. I will fix my life. Así que cuando una cisterna como esta venga a tu vida, lo que el Señor te está diciendo es: ten ese encuentro conmigo, sincérate conmigo, pero arrepiéntete y búscame de corazón. Then He will make you come out of a deep system. Y Dios te sacará de esa cisterna. For example, Jonah, big fish swallowed him, and then for 3 days and for 3 nights, he repented before God for 3 days. Tenemos el caso del profeta Jonás. El profeta Jonás no quería obedecer a Dios y se fue hacia Tarsis, y allá Dios permitió que un pez se lo tragara cuando fue lanzado del barco. When he repented like that, God commanded to big fish, you go to the ground and vomit out Jonah there. Y vemos que en ese momento Jonás fue tragado por ese gran pez y él tuvo un encuentro con Dios allí en el vientre de ese pez, porque si nada pasaba iba a morir. Hallelujah! Aleluya. So repentance is the key to open the door of heaven. Así como para Jonás el arrepentimiento y la obediencia fue la clave, esa es lo que Dios quiere para nuestra vida, para bendecirnos. Hallelujah! Aleluya. Amen. Amén. And the next question, I had the next question to Joseph was, Esa fue mi primera pregunta, José. ¿Qué hizo que Dios estuviera contigo a partir del capítulo 39? La segunda pregunta fue esta. the next question was, who is looking like Joseph here? I'm looking. Voy a ver quién se parece a José aquí. Okay. Can you come out, please? Yeah. Yeah. Please come out. Más adelante. And who look like Potiphar's wife? I'm looking at. Entonces vamos a ver. Can you come out, please? Just this is assumption. Don't worry. Come out. Can you come out? La chica que va a representar a Yeah, Potiphar's wife. la esposa de Potifar. Y aquí tenemos a José. Come here, come here. Yeah. So he's a very looking good, handsome guy. It's Joseph. Así que José era muy atractivo. She's a Potiphar's wife. Ella era la esposa de Potifar. And you are tempting him every day. Y ella Every day. empezaba a tratar de convencerlo a él Looking at him. de que se enamorara de usted. You have to tempt him to go to bed with you. But what Joseph did, you did what? No, and then turn around, and then not even with her. You didn't want to try to be with her. Just go away. Yeah. Pero vemos que cuando la esposa de Potifar trataba de enamorarlo, José se iba corriendo, él se iba lejos, porque decía, no, yo no voy a pecar contra Dios. But what happened? Finally, what happened? Pero ¿qué ocurrió un día?
when Joseph came to the Potiphar's house, nobody was there, only Potiphar's wife. Un día ocurrió que ella se aseguró que cuando José estuviera allí en la casa, nadie más estuviera en la casa, solamente la esposa de Potifar. And then what she said, Joseph, let's go to bed. Nobody's here. Y le decía, José, estoy enamorada de ti, ven conmigo, ven conmigo. Then what happened? He said, no. Right? José dijo, no. And then what happened is this clothes took out, take out all clothes. Agárrela, agárrela. La ropa. Y le arrancó la ropa. La ropa del clothing. So she grabbed Joseph's clothes. Así que ella se quedó con la Ran ropa out. de José, la túnica de José. And then she had Joseph's clothes with her. Y ella tenía la ropa de José con ella. And when Potiphar came home, Y cuando vino su esposo Potifar, and she said, look, this is Joseph's clothes. y él dijo, mira esposo, esta es la ropa de José. When I was at home alone, he came, and then he wanted to rape me. Y ella se inventó la mentira y ella dijo, cuando yo estaba sola en casa y vino José y trató de seducirme y de abusar de mí. Then what do you think of what Potiphar said? Y entonces, ¿qué pasó con Potifar? What? Joseph is going to rape you? José quería violarte. Put him into prison. Vamos a ponerlo en la cárcel a José. If he go to the prison, he will never go out except the king commands. Y le dijo, Potifar dijo en ese momento, vamos a poner a José en la cárcel porque él ha cometido un grave pecado y un grave delito. And then what happened? The Bible is recording. He's going. Pero José se quedó calladito y se fue y lo llevaron a la cárcel. And you go. Ya se fue. Okay. You can go to your seat. Thank you so much. Gracias, ya puedes sentarte. Cosa de Potifar. But then when I met Joseph, I asked like this. Así que cuando yo tuve ese encuentro celestial con José, yo le hice la segunda pregunta. Joseph, why you didn't say to Potiphar the truth? I asked him like that. José, ¿por qué cuando ocurrió esta situación con la esposa de Potifar que te difamó, no dijiste nada? If you were Joseph, if I were Joseph, I raised my hand before Potiphar. Si yo hubiera sido José, posiblemente los que estamos aquí y nos ponen una calumnia como esa, nos hubiéramos defendido. Master, today she's talking about the different thing. Today when I come home, nobody was there. Your wife tempted me to go to bed, but I refused. But my clothes were took off and I ran away. But she's talking the opposite. Y posiblemente José debió haber dicho o pudo haber dicho, no, Potifar, Señor, ella fue la que vino a preparó todo para que yo estuviera solito con ella y me arrancó la ropa porque quería abusar de mí. Ella me quería seducir, no fui yo el culpable. But he didn't say that. Pero José se quedó callado. The Bible saying he didn't say anything. La And Biblia dice just que he went to José prison. permaneció callado y muy humildemente se dejó llevar a la cárcel. From this, I saw Jesus there. En ese momento yo vi a Jesús.
Jesus didn't do anything wrong. Sabemos que cuando Jesús fue llevado a la cruz, Jesús no había hecho nada malo. But because of us, he died on the cross. Pero por nosotros y por perdonarnos y salvarnos, Él fue como cordero a la cruz. He paid off all our sins. Él pagó por nuestros pecados. He didn't say anything. Él cayó y fue llevado a la cruz Just he crucified for us. para morir en esa cruz por amor a nosotros. When I saw Joseph didn't say anything going to prison, wow. Joseph was amazed. Joseph was amazed. Entonces vemos que en este momento José, cuando Potifar muy enojado lo manda para la cárcel, él permaneció callado y se fue como un esclavo, como un empleado a la cárcel. He did not expose other sins anymore. Y él en ese momento supo que él tenía que permanecer callado a pesar de que posiblemente se iba a podrir en la cárcel. Instead of that, he went to prison. En vez de defenderse, él cayó y fue llevado a la cárcel. Even though he didn't do anything wrong. A pesar de que realmente no había hecho nada malo. Actually, Potiphar's wife is Joseph's enemy. Y en realidad la esposa de Potifar era como una enemiga para José. But Joseph, for his enemy, he went to prison. Y la esposa de Potifar representaba al enemigo de nuestras vidas. Pero él cayó y prefirió ir mansamente a la prisión. When Jesus was crucified, people nailed to his wrist here, and Jesus said, Lord, forgive them. Vemos que cuando Jesús fue llevado a la cruz, fue clavado sus manos y sus pies en el madero. They don't Pero él lo know. único que decía era, Señor, perdónalos. They don't know what they're doing. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Hallelujah! Aleluya. Let's look at Galatians chapter 4, verse 19. Galatians chapter 4, verse 19. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Galatians chapter 4, verse 19. Gálatas 4, 19. 19 this one. Gálatas 4, 19. Okay. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. You know, God's final purpose for us is He wanna make us, we want to be like Jesus. El propósito supremo de Dios al morir Jesús por nosotros es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Por eso murió Jesús. Hallelujah! Aleluya. Amen. Then what happened? When Joseph went to prison, I can see, Joseph was made already in God's eyes. Entonces, cuando José fue llevado a la prisión, ya José no era un niñito de 17 años, ya estaba mucho más grande. But if he made him, the final purpose is make him like Jesus. So if he was made, God had to use him right away, but he didn't do it. Y a los 17 años, cuando José fue liberado de morir en ese pozo profundo, si Dios no hubiera querido hacer un plan con él, podía simplemente dejarlo ir libre y ya. Pero no hubiera habido ese cambio que Dios quería y ese proceso por el que Dios quería pasar a José. What happened? He had to stay in the prison for 2 years more.
Y así que cuando Potifar lo mandó a la cárcel, él se quedó callado y permaneció en la cárcel por 2 años. Amen. Amén. When he was in prison, King's cupbearer and bread baker came in the prison. Y en el momento en que José estaba en la prisión, Dios permitió que el panadero y el copero del rey fueran llevados a la misma celda donde estaba José en prisión. They had the dreams, and then Joseph interpreted their dreams. Y en ese momento ambos tuvieron un sueño. El copero tuvo un sueño y el panadero tuvo un sueño. According to Joseph's interpretation, cupbearer and bread baker was hanged. He died, and 3 days later in King Pharaoh's birthday. But the cupbearer released from the prison. Y José logró interpretar los sueños que tuvieron el copero y el panadero. Y José le dijo al panadero, en 3 días vas a morir. Pero en el sueño del copero le dijo, Dios te va a permitir que el faraón te mande nuevamente a tu puesto en el palacio de faraón. When cupbearer is coming out from the prison, Joseph talked to the cupbearer like this. Y cuando el copero finalmente fue nuevamente llamado al palacio de faraón, antes de salir, José le dijo lo siguiente. If you go out, please remember me. Y José le dijo, si sales, cuando salgas, acuérdate de mí. I didn't do anything wrong to come here. Y le dijo, yo no hice nada malo para estar en esta prisión. But what happened? Cupbearer forgot about him. Pero el copero se olvidó de José. Right? ¿Cierto? So I asked Joseph, so cupbearer forgot about you. So you didn't hate him at all? Yo le I dije a asked like José, el copero se olvidó de ti después que le interpretaste el sueño. Tú no tenías rabia contra el copero. When I asked like that, he said like this, no. Because everything is controlled by God, I know. Y él dijo, no sentía odio ni rencor contra el copero, porque sentía que era parte del proceso, porque Dios tiene el control. So he's just saying, even forgetting happened by God. He's saying that. The forgetting about Joseph by cupbearer, it happened by God. Y él supo que el hecho de que el copero se hubiera olvidado de José no era simplemente porque se olvidó, sino porque era parte del plan de Dios. Hallelujah! ¡Aleluya! Some women say like this, oh, I don't like my husband. I wish I have that kind of husband. They say like that. Pero muchas personas dirán y que bueno, yo quisiera tener un corazón como José, porque yo no hubiera reaccionado igual que como ha reaccionado él. But who gave her husband? Who gave her husband? Who gave her husband? I'm asking them. Who gave their husband? Yeah. No. Ahora la pregunta es para las esposas. ¿Quién le dio a usted su esposo? Dios. God gave you your husband. Dios le da a cada una de las esposas que están aquí a su esposo. We cannot complain anything. Así que las esposas no deben quejarse del esposo que Dios le ha dado. Your wife and husband, the best partner. Husband and wife, they are the best partner to make them each other like Jesus. En realidad, las esposas que Dios le da a los esposos es la mejor que Dios pudo escoger para cada uno, para llevarlos al camino del Señor.
God knows everything. Dios sabe todas las cosas. He knows who is going to make you really like Jesus. That kind of person, He will give you as your husband. Y por eso es que Dios sabe a quién colocar en matrimonio con la otra persona. Porque Dios sabe que ellos juntos se van a complementar para conocer al Señor y para parecerse a Jesús. Amen. Amén. So couple, they fight a lot. Muchas veces las parejas pelean mucho. Why? ¿Por qué? Because God want to make you like Jesus through your partner. Pero sabemos que la razón es porque a través de todos estos procesos con los esposos y las esposas, Dios está formando el carácter de Jesús en nosotros. Hallelujah. Aleluya. So your husband and your wife is a gift from God. Así que usted, esposo, sepa que su esposa es un regalo de Dios. Igual las esposas, los esposos son un regalo de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. Do you agree? ¿Usted está de acuerdo con esto? Jesus said like this. Así que Jesús dice, The family will be their enemies, each other. así que José decía, la familia que yo tengo son como mis enemigos, me querían matar. Why? ¿Por qué? He want to make us like Jesus through family or marriage life. Pero Dios permitió eso porque José sabía que él tenía que parecerse a Jesús para poder cumplir con el plan que Dios tenía para él. I want to confess you like this. My husband this time didn't come here. This is the first time he didn't come in abroad with me. Yo le voy a hacer una confesión. La primera vez que yo vine en febrero, mi esposo me acompañó. Esta vez mi esposo no me acompañó. When I married him, during the first year, he got angry at me. He didn't eat at all. I cooked, he didn't eat. Le voy a contar una historia. Recién que nosotros estamos casados, en el primer año, nosotros peleábamos mucho. Entonces, llegó un momento que él dice, no voy a comer más la comida que me haces. So I'm thinking, should I cook more or I have to quit? I'm thinking, should I continue cooking or I have to quit? Y ella pensaba, bueno, tengo dos opciones. O sigo cocinando aunque no se la coma, o lo mato. How about you guys? You wanna continue or you wanna quit? Tell me. Bueno, ahora yo le pregunto a las esposas y a los esposos, ¿qué quieren ustedes hacer? ¿Continuar cocinando y tratando bien a su pareja o matarlo? What? Keep cooking for them. So I'm pastor. So I cooked again, I cooked again, I cooked again. But he didn't eat, he didn't eat, he didn't eat. I threw away, cook. Y yo como pastora me hice la misma pregunta y yo decidí, ok, voy a seguir cocinando. Y cocinaba, y cocinaba, y cocinaba y él no comía nada. For 2 weeks. Por 2 semanas no comió nada de lo que le cociné. When he go out for work, there is shoes in order, but he make a mess like this and he go. Cuando recién casado, usted sabe que hay muchos problemas en la pareja, ¿no? Entonces, cuando él tenía que salir a trabajar, él es arquitecto, y él venía y estaban los zapatitos todos arregladitos ahí, y él hacía, le daba todo desordenado y se iba. When I look at that, oh my God. Así que yo veía el desorden que dejaba él en la casa. And then what happened? I washed the clothes and I made the folding nicely. I put here, he just. Así que yo venía cada día, lavaba la ropa, la arreglaba, a veces la planchaba, la dejaba toda dobladita y yo venía y todo lo desordenaba.
So for 2 weeks later, I said to God, Lord, I can't. I give up. I cannot love him anymore. Después de 2 semanas yo le dije, Dios, ya no aguanto esto. Yo lo amo y todo, pero yo no aguanto esto. No puedo. I wanted to quit. Así que yo dije, Señor, quiero matarlo. He's angry at me 2 weeks. Él no comió nada en 2 semanas. And then finally, what I talked to God, Lord, I can't. And I giving up. Así que yo le dije al Señor, Señor, no aguanto. No, Really? dejemos esto. I gave up. Y yo finalmente le dije al Señor, Señor, yo me rindo. And then what happened? When I gave up with my own love. I wanted to try, but I couldn't. Y yo me rendí porque yo decía, Señor, yo lo amo. Pero yo trataba y no había manera. But when I said to God, Lord, I can't, I gave up, what happened? Jesus came into me. Pero en ese momento que yo me rendí ante Dios, yo le dije, Señor, no aguanto más. En ese momento yo tuve un encuentro con Jesús. And in Jesus' eye, in God's eyes, I'm looking at my husband. Entonces, yo ante los ojos de Jesús y de Dios, realmente yo no estaba tratando a mi esposo como debía tratarlo. When I look at God's eyes, when I look at my husband, I had compassion about my husband. Pero en ese momento que Jesús vino y tocó mi corazón, ya yo no sentía ese odio que sentía hacia mi esposo, sino que Dios puso compasión en mi corazón. Because Bible says, don't be angry until the sun is go down. La No Biblia angry. dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. But my husband is angry at me for 2 weeks. Pero mi esposo me había hecho enojar por 2 semanas y él mismo estaba enojado. So I thought, wow, my husband is very weak to reconcile with other people. And then I'm thinking, oh, I have helped him. Pero cuando Jesús habló a mi corazón y tuve un encuentro con el Señor, yo entendí, yo no puedo seguir enojada con mi esposo porque no me estoy pareciendo a Jesús. So I began to love him in God's eyes, not me. Y en ese momento yo empecé a amar a mi esposo a pesar de. Then do you know what happened? Wow, I have to help my husband and cooking again. Y en ese momento yo empecé a amar a mi esposo verdaderamente y a tener compasión. Y yo hice todo con entusiasmo, seguí cocinando y limpiando y arreglando. Before God's eyes, I wanted to try to love myself. By myself, I want to love him, but that love is very small. But in God's eyes, when I look at him, he gave me power to love him. I have a 20 more bigger love than I do. You understand? Cuando yo me casé, yo sentía amor por mi esposo, pero era un amor físico, un amor carnal. Pero cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, Jesús puso su amor en mí hacia mi esposo. Y aunque parecía a mis ojos que era un amor pequeño, pero ese amor de Jesús en mí hizo que ese amor creciera aún mucho. Fue un gran amor. So mature couple, they see each other in God's eyes, not their own eye. They are loving each other in God's eyes. Mature couple. Las parejas ya que han pasado varios años de matrimonio ya saben que para mantener el matrimonio hay que mirarse el uno al otro a través de Jesús, porque si no, no va a poder persistir el matrimonio. Amen. Amén. And please forgive each other. How many times? Así que le digo a los esposos y a las esposas, tienen que perdonarse el uno al otro. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces? 77 times La Biblia dice 70 veces 7. for one sin, not all sin, one sin. 70 veces 7 tiene que perdonar por un pecado. Y si son muchos pecados, así que multiplique, sigue multiplicando. Hallelujah. Aleluya.
So because of my husband, I knew that the law of the spirit of life. I learned what is the law of a spirit of life. But from our body, always we are sinning. But if we behave by the Holy Spirit, He teaches us how to act. If we invite Jesus inside of me, we will love, we will forgive with God's love, not me. Cuando nosotros Amén. amamos de acuerdo a la voluntad de Dios y con Jesús en nuestra vida, es diferente el amor, porque somos más perdonadores. Y aunque la persona nos haga el mismo error o la misma falta una y otra vez, como tenemos la compasión de Jesús y el amor de Jesús, nosotros perdonamos. Y las personas ya, las parejas maduras, son capaces de perdonarse el uno al otro. Hallelujah. Aleluya. The last one. La última. Joseph told me like this. In prison, I was disciplined by God lastly. How can I say? He said he was disciplined a lot by God. But what he said, in prison, he was disciplined the last time. Y la última parte de la disciplina y del proceso que José pasó fue en la prisión. Ya había pasado por muchos procesos, pero en la prisión fue ya la última parte. So I'm thinking, what kind of discipline he got in the prison? I'm thinking like that. Yo pensaba, pero entonces, ¿cómo así que la última parte de la disciplina fue en la prisión? He said to me like this. He learned about waiting on God. En la prisión, finalmente, él aprendió a obedecer finalmente a Dios. Waiting on God's time. Y a esperar en Dios. Hallelujah! Aleluya. He didn't know when he's coming out of the prison. Él no sabía cuándo él iba a salir de la prisión. God will determine that. Pero el Señor entonces permitió que él estuviera allí hasta el momento que Dios decidió. When the time came, what happened? King Pharaoh had two dreams about 7-year harvesting time, 7-year famine time, right? Y sabemos entonces que pasó mucho tiempo, casi 2 años, hasta el momento que el faraón, que era el rey de Egipto, tuvo 2 sueños. Uno donde veía las vacas gordas y el otro donde veía las vacas flacas. So God's time, God determines, not us. Así que Dios es el que determina nuestro proceso y en qué momento va a terminar. So last discipline from God is waiting on God's time for you and me too. Así que lo importante aquí es esperar en Dios, porque Él sabe en qué momento nuestra prisión y nuestro proceso va a terminar. Hallelujah! Aleluya. Sometimes we think, oh, I read the Bible many times. I prayed a lot, 5 hours a day, very long time. And then I have a lot of love for the souls. Why God doesn't use me? They're thinking like that, especially ministers. Y le voy a contar de mi historia. Yo leía la Biblia muchas veces, completamente, desde Génesis y Apocalipsis me la he leído mucho más de 30 veces, estudiándola, no leyéndola. Y también yo me oraba por lo menos 5 horas de rodillas diarias. Yo decía, pero ¿por qué Dios a mí no me usa? But God wants us waiting on Him. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a esperar en Él. Until His time comes. Hasta que llega el momento que Él tiene preparado para nosotros. Hallelujah. Aleluya. Waiting on God's time is not easy.
esperar el tiempo de Dios muchas veces no es fácil. It looks like I'm not doing anything. Y a veces nos parece que no estamos haciendo nada ni logrando nada. I want to be used by God. Y nosotros a veces decimos, queremos ser usados por Dios. Why He doesn't use me? Pero ¿por qué el Señor no me usa? I want to go to mission field. Why He doesn't say go? Yo quiero ir a conquistar el mundo como misionera o como pastor. Oh, I want to go, but He doesn't say to go. Yo hago mucho para Dios, pero no ocurre nada. Nada parece que está pasando. There is God's time. Recuerden, He will determine that. el tiempo de Dios, But before Él lo that, determina. if we move, everything will be turns out nothing. You understand what I'm saying? You don't understand? Before God's time, if you go first, then if you go before God, you don't wait God, then everything will be messed up. Y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. ¿Qué pasa si nosotros nos adelantamos a Dios y vamos adelante y Dios está detrás? No ocurre lo que estamos planeando que ocurra ni lo que queremos que ocurra. But when God's time came, Pero cuando nosotros le pedimos a Él y esperamos en Él, if He says go, y hasta que el momento que Él dice, anda, and then you go, what happened? God will work through you everything. y cuando es el tiempo de Dios, lo que nos tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, Dios va a hacer que se cumpla con el propósito de Él. Aleluya. Amen. So what happened? 2 years later, God's time came. Así que José estuvo en la cárcel 2 años hasta que ocurrió el sueño de Faraón, los 2 sueños de Faraón. And God gave 2 dreams in King Pharaoh, 7-year harvest time, 7-year famine time, but nobody could interpret it. Así que en el tiempo de Dios, el Faraón tuvo 2 sueños acerca de una abundancia y un tiempo de vacas flacas. 2 sueños que nadie en el reino de Egipto pudo interpretar. Cupbearer remembered, oh, 2 years ago, I met Hebrew guy in Potiphar's prison. King, please take him out and let him interpret your dream. Después de 2 años fue que el copero se acordó, porque había un momento para Dios. Y el copero en ese momento dice, ay, me acuerdo del que me interpretó el sueño. Díganle a Faraón que lo busque, que él le va a interpretar los sueños. Finally, Joseph came out of prison when he was 30 years old. Y finalmente José a los 30 años fue sacado apresuradamente de prisión para el palacio de Faraón. And he shaved, Lo mandaron a afeitarse, he wear the new clothes, le pusieron ropa nueva, ya no de prisión, and he stood in front of the king. y él se paró enfrente del rey Faraón. And he interpreted what he dreamed. Y él pudo interpretar los sueños del Faraón. And he gave a solution for the famine time too. Y con la sabiduría de Dios, él le dio la solución y la respuesta al rey. And then the king said, Y lo que el rey dijo fue lo siguiente. look, you can do everything. I'm just sitting down here. You will be prime minister in Egypt. Y el faraón le dijo, no hay nadie más sabio que tú, así que yo me voy a quitar aquí y tú te vas a ser el segundo después de mí. Nadie puede hacer algo que tú no digas. Tú serás el primer ministro de Egipto. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. So I want to make it short. Quiero ya I'll make it very hacer short. un pequeño. So you know the story in the Joseph's, story. And brothers came from Canaan because they had also famine there. Vemos entonces que ya para terminar la historia de José,
finalmente hubo la gran hambruna que José pudo interpretarle a Faraón, y los hermanos de José tuvieron que venir a Egipto a comprar comida. So in front of Joseph, they bow down, 10 brothers in order. Y finalmente los hermanos de José, los 10 hermanos, vinieron a donde estaba José y se inclinaron ante José. And brothers, they didn't recognize Joseph. Y ellos no sabían que era José, habían pasado muchos años. But Joseph knew his sin, his brothers came. Pero José sí sabía que eran sus hermanos. And they are talking in Hebrew. Y estaban hablando entre ellos en hebreo. And Joseph understand everything. Pero como él era hebreo y sus hermanos, él sabía lo que estaban hablando. They are talking like this. They are talking in Hebrew. When we put the Joseph in the deep cistern, he begged, please, brother, please save me. Don't put me in the cistern. He said like they are talking like this. Y en ese momento, delante de José, sin que ellos supieran que José era su hermano, ellos estaban hablando entre ellos y decían, ay, todavía recordamos el momento en que José nos rogaba, nos imploraba que no lo metiéramos en la cisterna para no morir, y nosotros no tuvimos compasión de él. Finally, what happened? Joseph made them all invite them to his house. Y José lo que hizo fue algo sorprendente. Los invitó a todos a su casa en Egipto. And then finally he said to his brothers, I am Joseph. Y después de varias venidas acá a comprar comida, finalmente José le dijo a sus hermanos, yo soy su hermano José. And he said, don't feel bad about yourself. Y le dijo, no se sientan tristes ni mal por todo el daño que me hicieron. God sent me before you because God wants to save your lives. Y él le dijo, Dios permitió que yo pasara por este proceso porque Dios quería ponerme en un lugar de autoridad para que cuando viniera la hambruna ustedes no murieran de hambre. God sent me here, not you. He said like that. Y José le dijo, Dios me mandó aquí primero para que ustedes fueran salvados. Hallelujah! Aleluya. Amen. Amén. Let's read Genesis chapter 45, 1 to 8, and we will finish. Genesis chapter 45, 1 to 8. Vamos a Génesis 45, 1 al 8. Ya estamos concluyendo. 45, 1 al 8. Génesis 45, 1 al 8. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Hasta el 4, hasta el 8. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con toda fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Y soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más.
Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. So why Joseph wept loudly before God? He was he wept a lot loudly. Entonces, ¿por qué José lloraba delante de Dios y gritaba del dolor que sentía en su corazón? Gritaba de dolor mientras lloraba. Why he wept like that, you think? Because he knew that everything God did for him. Porque él entonces entendió todo lo que Dios había hecho por José a lo largo de esos 13 años. In our lives, God is doing everything. En nuestra vida, Dios hace todas las cosas. We cannot complain anything. No podemos quejarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Hallelujah! ¡Aleluya! Amen. Amén. We want to pray Vamos a orar. for 5 minutes. Por 5 minutos vamos a orar. Thinking about your life before God. Usted va a orarle a Dios acerca de su vida. Compared to Joseph's life. Y usted va a comparar su vida con la vida de José. Then you will know what God is doing in your life right now. Y usted va a entender por qué Dios lo está pasando por esta situación que usted está viviendo. Hallelujah! Aleluya. Amen. Amén. If you are in deep cistern right now, Si usted está en una cisterna en este momento, God wants you to repent. primero que nada, Dios quiere que se arrepienta, que nos Thoroughly. arrepintamos completamente, sinceramente. When you have an enemy in your life, Si usted tiene enemigos en su vida compared to Joseph's life, y compárelo con la vida de José, we will know what we have to do. todos sabemos lo que tenemos que hacer. And if you are in the period of waiting on God's time, if you are in the period of waiting on God's time, Y si usted no está en una cisterna, pero está en el momento de la espera, You esperando know- en Dios, you know what you have to do. usted sabe lo que usted tiene que hacer. So let's call his name, Lord, 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 3 times, and let's pray for 5 minutes. Vamos a ponernos de pie, vamos a decir todos juntos cuando yo les diga, y luego vamos a orar por 5 minutos. Think about your life. Y vamos cada uno a hablar con Dios Think about what God is doing in your life. acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿En qué parte de la cisterna está usted? So ¿En let's qué call parte de his la name espera 3 está usted? times and let's pray. Lord! Jesús, Lord! Jesús, Lord! Jesús. Oh, hallelujah. Vamos a orar, Wakaraba todos a sheke orar. kela Cierren kawa sus ojos y kala vamos a kararo orar. yaraba kawa kala. Ha paraba sheke kela kawa kala. Pray loudly. Wakara paraba Todos sheke vamos a kela orar, kawa lo que Dios le kala. ponga en su corazón a orar, arrepentimiento, perdón, espera, cisterna. Oraraba sheke kela kawa kala karara yaraba ka. Habaya baba 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 baba. Oh, laba sheke kela kawa kala yarabas. 주여 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 주여. Si trajiste tu ofrenda, levántala en alto. Si no trajiste, no importa, cierra tu puño, levántalo en alto. Vamos a orar por los que aún no tienen trabajo también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ofrendar como honrando a Dios como se debe. Vamos a ponernos de pie como vamos a honrar al Señor de la mejor manera como nosotros los hijos de Dios sabemos hacerlo. Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos, y así tus graneros estarán llenos ¿con qué? Con abundancia. Dile al de al lado, con abundancia. Dile al de al lado, prepárate para la abundancia de tu casa.
Mira, cuando Isaac caminaba, dice que los envidiosos de los filisteos le cerraban los pozos. Pero dice que donde iba, se abrían nuevos pozos. Hoy se van a abrir nuevos pozos para tu casa. Hoy se van a abrir nuevos pozos para tu familia. Y ellos esperaban que la bendición viniera del cielo, pero a veces cuando Dios te quiere bendecir, aún Él abre la tierra para bendecirte. Yo no sé si alguien recibe eso. Si la bendición de repente no cae del cielo, aún la misma tierra produce para bendecirte. Yo no sé si alguien lo cree, pero eso es lo que viene para tu casa. Eso es lo que viene para tu familia. Hay algo que está pasando, y es que Dios está preparando primeramente tu corazón. Porque tu corazón tiene que estar alineado a la ofrenda. Tu corazón tiene que estar alineado a que tú no dependes de la economía de esta tierra. Tú dependes de la economía del cielo. Porque la economía de la tierra a veces dice, CNN dice, vienen temporadas difíciles, vienen épocas duras, la economía está en declive, los economistas dando mala noticia. Pero la noticia del cielo es que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Alguien lo cree? Bueno, prepara tu ofrenda allí. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada ofrenda, por cada diezmo, Señor, por cada primicia. Señor, tú bendices las manos de tus hijos. Padre, ellos dan porque aunque dieran todo, no tuvieran cómo pagarte todo lo que tú has hecho por ellos. Pero aún en la misericordia, aún en el amor, ellos saben de quién es el oro y de quién es la plata. Tuyo es el oro, tuya es la plata. Todo proviene de ti y todo va hacia ti. Bendice cada empleo, bendice cada granero, bendice cada tierra, bendice cada casa, bendice cada familia. Padre, oramos por los que no tienen trabajo, que vienen en camino. Oramos por los que se han puesto en la situación difícil, que hoy con una siembra abrirán la puerta del cielo para que la atmósfera económica cambie a su favor. Reprendemos al devorador en esta hora y que el poder de Dios traiga un nuevo ensanchamiento sobre cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar con alegría y con gozo. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, todos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos. Vamos a ponernos de pie. Si puedes, si estás al lado de alguien con el que viniste, dale un abrazo allí. Vamos a orar en hermandad para despedir. Si estás al lado de un amigo también, ponle ahí la mano encima allí. Porque de la hermandad salen grandes cosas. Dice que si oramos y si nos ponemos de acuerdo en algo, Dios nos escuchará. Donde hay dos o más, ahí está la presencia de Dios. Padre, gracias por la iglesia. Gracias por cada familia. Gracias por cada casa. Llévalos con bien, que tengan una semana de bendición. Padre, oramos por la pastora Sara, por la pastora Daisy también, Señor Padre. Gracias por su vida. Gracias por todo lo que nos dieron hoy, Señor. Por cada detalle. Por su familia, la familia Samaniego. Gracias por la familia Sara Seol y toda su comitiva, su iglesia. Bendícelas, Padre, grandemente. Lleva con bien a tu pueblo y que tengan una semana llena de puertas abiertas, porque a través de este ayuno tú los harás 10 veces mejores en sabiduría, en entendimiento, en profecía, en sueño, en revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y la iglesia dice: Dios le bendiga y salude a alguien que no conoce y que el Señor los guarde. Y recuerden que todo lo que inicia con Dios termina bien. Les amamos